Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conversación y este espacio para conmemorar el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros viales. Tenemos con nosotros a Mónica y a Alma, que me gustaría que se presentaran brevemente para que la gente sepa a quienes estamos escuchando. Alma, no sé si quieres platicarnos brevemente sobre ti y tu trabajo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchas? Perfectamente, Alma, Ah, adelante. sí, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Pues Alma Chávez Good, fundadora y presidente de Víctimas de Violencia Vial aquí en México, en el estado de Jalisco. Formo parte también de la Federación Iberoamericana de Asociaciones contra la Violencia Vial y de la coalición Movilidad Segura. Esta última es una alianza que promovió durante muchos años un nuevo marco legal en México, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y también formo parte y hago alianzas con otros organismos como la Alianza de Reacciona por la Vida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Alma. Entonces, Mónica, adelante, si quieres platicarnos un poco de ti y presentarte, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Pachón, soy colombiana, trabajo en la Universidad de los Andes y soy profesora asociada acá trabajando en un proyecto que se llama Conduce a 50, Vive al 100 y pues soy relativamente nueva en este mundo, pero muy entusiasta y muy feliz de poder aportar en esta discusión y en este debate que se da en nuestros países sobre la seguridad vial. Muchísimas gracias, Mónica. Pues este espacio es justamente para que todas aquellas personas en Latinoamérica y que están interesadas en la seguridad vial, pues puedan escuchar sus perspectivas. Quería platicar con ustedes, pues en conmemoración al día de hoy, Mónica, ¿de qué manera crees tú que las personas, las organizaciones, las comunidades, tanto quienes están involucradas ya en el tema de seguridad vial como quienes no, pueden honrar a quienes han perdido su vida en los siniestros viales? Bueno, pues hoy es un día muy especial. Yo les cuento un poco de mí personalmente. Yo tuve un accidente, un siniestro vial hace unos años, hace unos 14 años. Me accidenté en una moto y estaba haciendo mi doctorado. Duré 6 meses en recuperación y la verdad, luego de esa experiencia como que se me olvidó, ¿no? Este tipo de tragedias y cuando volví a la universidad a trabajar aquí en la universidad con Juan Pablo Carejo, que estábamos dictando una clase precisamente de políticas públicas de la movilidad, tuve como esa realización de que ese accidente mío o ese siniestro vial era súper común y que en Colombia se estaban muriendo miles y miles de personas a raíz de esto. Entonces, pues, ¿cómo recordar estos momentos y cómo hacer este día especial? Yo creo que primero debemos darle relevancia a todas estas historias y sumarlas. Creo que la tragedia es una tragedia muy individual, muy de cada una de los hogares, ¿no? Entonces, cuando logramos contar que muchas personas pasan por esta circunstancia en donde perdemos familiares, eh, capacidades, sueños, eh, estamos en un mejor mundo porque entendemos que no es nuestra culpa, que es importante tener buena regulación y escuchar a las víctimas. Creo que es importante realzar su voz y hacerlas sentir acompañadas en un proceso que nunca termina, porque cuando uno es parte de un siniestro vial, sea el victimario, la víctima, es algo que se lleva toda la vida. Entonces, pues, ¿cómo hacemos esto aquí? Pues nosotros estamos organizando toda una campaña en Colombia. Eh,
en donde nos ponemos una camiseta, contamos las razones por las cuales creemos que se debe bajar la velocidad, por las cuales creemos que debemos demandar mayor control y tratamos de acercarnos entre las organizaciones para organizar eventos, hablar con los decisores de política pública y, por supuesto, comunicarnos con las víctimas que necesitan apoyo para poderles dar esa voz que necesitan en estos momentos. Claro, creo que tocas un punto súper importante, Mónica, ¿no? Estas tragedias que se encuentran pues normalizadas, ¿no? O sea, de que se han vuelto tan comunes, pero que por eso pues es importante, como dices, alzar la voz. Alma, en tu opinión, ¿cómo tú, las comunidades, las organizaciones con las que trabajan, pierde y honran a quienes perdieron la vida o quedaron marcados por estos siniestros de tránsito? Bueno, voy a poner al público un poco en contexto. Hace 17 años ya, en abril del 2005, un conductor ebrio mató a Marisol, de 20 años de edad. En ese momento jamás pensamos que íbamos a vivir una tragedia de esta naturaleza y nos preguntábamos siempre el por qué a ella, por qué era una joven sana, eh, muy alegre, con muchos planes, muchas cosas que quería hacer en el futuro, ilusiones, esperanzas. Todo se rompió y la familia también quedó destrozada. Con Marisol perdimos a nuestro sol. Nos morimos todos con ella. El dolor, la tristeza, la rabia, la soledad, la depresión y las enfermedades físicas y mentales formaron parte de este entorno familiar que vivió esta tragedia como víctimas indirectas. Y es ahí cuando nos dimos cuenta de que estaba en el destino familiar poder vivir esto, pero también teníamos que hacer algo para que no se olvidara. Porque como tú sabes, las muertes viales, las víctimas de siniestro vial, son muy olvidadas y muy rezagadas incluso por los sistemas penales, porque como son homicidios imprudenciales, al final del día no les damos la importancia de vida. Pensamos que es un accidente y la evidencia científica nos marca y nos enseña ahora tanto documentación que hay estudios a nivel mundial. No son accidentes, se pueden evitar en más de un 90%. Y honrándola, no hemos dejado de alzar la voz desde el día que ella falleció, buscando primero justicia, buscando también que nadie más sufriera lo que nosotros sufrimos, que lo que nos pasó a nosotros no le pasara a nadie más, porque es tremendo vivir una muerte violenta, que a manos de un victimario que tomó una mala decisión de beber alcohol y conducir. Es por eso que me preguntas y te contesto, ¿cómo honramos a Marisol? ¿Cómo honramos a las 1,000 víctimas del estado donde yo vivo, en México, Jalisco? ¿Cómo honramos a los 16,000 muertos en mi país? ¿Cómo honramos a las muertes de la región de Iberoamérica a través de FIGO y la Federación Iberoamericana? Pues haciendo muchas acciones en prevención, muchas acciones en difusión de los factores de riesgo que todos conocemos, como es la velocidad, consumos de alcohol, el no uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, el uso de casco en motociclistas y la protección sobre todo de los peatones y ciclistas, que son los más vulnerables de la vía. Los honramos difundiendo estos mensajes de vida, salud y seguridad. Los honramos dándoles un nombre, no son una estadística más. Ellos tuvieron un nombre, un apellido, una familia que los amaba, un grupo de amigos con los que vivían, iban a la escuela y disfrutaban de las fiestas. Así los honramos. No son números, no son estadísticas, son personas. ¿Qué queremos? Ni una muerte vial. ¿Cómo lo queremos hacer? A través de alianzas con organismos de sociedad civil, locales, nacionales, internacionales. Y por eso quiero dar las gracias por este espacio que nos han dado para poder hablar y crear conciencia sobre
que una muerte vial se puede evitar, uno es mucho y que todos podemos ser víctimas. Muchas gracias. Alma, sí, me llegan al corazón pues las palabras de lo que dices y las historias de ustedes, porque me parece fundamental el poder sensibilizar acerca de los costos humanos que implican los siniestros de tránsito, ¿no? Creo que muchas veces se habla sobre el total de muertes o lesiones o los costos económicos, pero no sobre todas estas historias y esta vida en sí que hay, ¿no? El costo humano que se pierde con cada uno de estos siniestros. Entonces, gran labor que realizan ustedes. En este sentido, Alma, tú comentabas, ¿no? Que una manera de honrar a quienes perdieron la vida, pues es justamente alzar la voz, sí, como dijo Mónica también, pero también empujar por la aprobación o implementación de políticas más estrictas. Y sabemos que uno de los factores más de riesgo más importantes, que ya lo mencionaba Mónica, era la velocidad. ¿Qué significa para ti, Mónica, o qué significaría una aprobación o implementación de políticas más estrictas que regulen la velocidad, en este caso en Colombia? ¿Qué significaría para Colombia? Bueno, nosotros como proyecto fuimos apoyo técnico de una ley que se llama la Ley Julián Esteban, para honrar la memoria de un niño que se llamaba Julián Esteban Torres, que murió en el año 2019, precisamente en un siniestro vial. El niño se volvió famoso porque salió con Egan Bernal en la televisión llorando, diciendo que él iba a ser el próximo Egan Bernal. Entrenaba para ser ciclista profesional. En esa ley incluimos el 50 kilómetros por hora en zonas urbanas y perímetro urbano del 30% en zonas escolares y de alta congestión y pues unas, digamos, velocidad un poquito más alta dependiendo de las infraestructuras seguras que tengan las vías, pues, ¿no? Que no están dentro de la ciudad. En este momento Colombia tiene un problema importante para volver esa ley realidad. El problema fundamental que tenemos es que la Corte Constitucional, a raíz de una demanda de un ciudadano, declara que las cámaras salvavidas o las cámaras que ponen comparendos de forma automática no tienen validez porque no pueden reconocer la cara de quien está manejando el carro, es decir, que no se puede identificar si la persona es el propietario del carro o no lo es. Entonces, se cae el proceso, pues, el proceso, ¿cómo diríamos?, de derecho, que establece, pues, la culpa de una persona frente a pues, una violación de la ley. Entonces, ¿qué le pediría yo al universo? Encontrar la fórmula jurídica para que podamos luchar en contra de esa decisión de la Corte y pasar una ley que nos permita recuperar el control automático, pues porque sabemos que el control automático ayuda muchísimo. No tenemos un pie de fuerza importante en las ciudades, ni tampoco la capacidad de generar autoridad de tránsito en todas las ciudades de Colombia o en todos los municipios colombianos. Entonces, pues es como una lucha en donde el Estado a veces se pone a favor del debido proceso, pero a favor del victimario y no de la víctima. Y entonces, pues esa es nuestra lucha actual, luchar por el control. Ya tenemos una lucha ganada que es los límites de velocidad. Y por supuesto la otra pata que me encantaría ver desarrollada de parte del Estado es pues tener la actualización de toda la señalización del país, pero pues paso por paso, ¿no? Yo creo que hay que
continuar esta lucha. Es muy frustrante, la verdad, eso que les cuento. Hemos tenido todo tipo de discusiones con, ¿no?, con los abogados más prestigiosos de este país y es un dilema jurídico que no hemos podido resolver y que lamentablemente cuando vamos al Congreso o hablamos con los legisladores se sienten un poco agobiados porque no les da votos eso de poner comparendos ni utilizar el poder sancionador del Estado. Entonces, pues eso sería lo que, si yo le pudiera a los niños, Dios sería decir que por Dios privilegiemos, ¿no?, el derecho de las víctimas, de los ciudadanos, de los peatones, sobre aquellos que, ¿no?, que están en un vehículo que potencialmente, ¿no?, es un arma cuando está siendo utilizado de forma irresponsable. Gracias, Mónica, y qué petición tan específica, ¿no? Y que, como tú dices, cambiaría las vidas, y salvaría muchas otras es un llamado importante de atención a los hacedores de políticas públicas, algo que pudieran hacer que sabemos que salva vidas. Alma, en el caso de México, de tu experiencia, ¿qué significaría la implementación de políticas más estrictas con respecto a la velocidad? Sí, definitivamente la velocidad mata. Velocidad es el factor de riesgo que más mata personas en el mundo. Si eso no lo entienden nuestros funcionarios públicos y los tomadores de decisiones, estamos mal. Escuchando aquí a la compañera Mónica que no le hacen válida una fotoinfracción o de sus cámaras que ella mencionó de forma linda, las cámaras salvavidas, porque sí salvan vidas. Es un bonito nombre, aquí las llamábamos fotoinfracción y por eso hay un gran rechazo, porque piensan que son recaudatorias. Pero no, las cámaras recaudan vidas, no recaudan dinero. Simplemente no hay que, no hay que cometer esa infracción de un exceso de velocidad para no recibir esa boleta en tu casa y tener que pagar esa infracción. Eh, ¿Qué me gustaría que hicieran las personas, las personas que deciden las políticas de seguridad vial en mi país para la velocidad? Pues me gustaría que sí se aplicara ahora sí la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, donde tiene un amplio capítulo sobre los límites de velocidad en las calles primarias, en las secundarias, las vías de acceso controlado, las carreteras estatales, carreteras federales, autopistas, que se respetara con una vigilancia, porque la vigilancia policial, simplemente la presencia de la policía vial inhibe las conductas riesgosas. Recordemos que los ciudadanos de todo el mundo somos personas y que nos equivocamos. Hay que estar más adelante del error humano. ¿Cómo? Con la infraestructura adecuada para evitar que se corra más de lo que la ley permite que se corra, con una presencia policial y también lo que no nos gusta, el tema de la aplicación de la normativa y de la multa por el exceso de velocidad. Y cuando una persona en exceso de velocidad ha causado daño a una persona, a una familia, incluso muerte, pues también pediríamos sanciones más severas, porque mira, en nuestro país, y entiendo que prácticamente en nuestra región iberoamericana, son delitos culposos, no dolosos, o sea, se habla de homicidio imprudencial o hechos de tránsito imprudenciales, cuando ya debemos de tener la certeza de que si la velocidad mata, ¿por qué no podemos bajarle a la velocidad? Entonces, eso es lo que me gustaría, una aplicación estricta de la normativa, pero también basada en el sistema seguro. Ese enfoque sistémico que habla de que no debemos de culpabilizar de la siniestralidad solo al ciudadano, solo a los integrantes de la movilidad. Tenemos que pasar esa responsabilidad en la infraestructura vial y en los vehículos más seguros. Es cuanto. Pues muchas gracias, Alma, por compartir estos dos llamados de atención a justamente los hacedores
de políticas públicas, ¿no? Con respecto al tiempo de velocidad y con respecto a la velocidad más bien y con respecto a los vehículos. Y creo que, bueno, se ha hablado y y todos lo sabemos, ¿no? Y conocemos quiénes son los usuarios vulnerables de la vía, como lo son los peatones, los ciclistas, pero también pues están los niños y las niñas, ¿no? Aquellos que transitan en las vías. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? Tanto ustedes como algunas otras organizaciones aliadas de la región, justamente para proteger a los niños, a las niñas y a aquellos usuarios vulnerables. Qué han visto ustedes que es lo más efectivo por donde deberíamos de estar empezando, tanto las organizaciones como los hacedores de políticas públicas? No sé, Mónica, si quieres compartirnos. Bueno, esa es una pregunta interesante. En nuestro ecosistema hay una organización que se llama Red Papás y Red Papás está trabajando por buscar una legislación y una mayor regulación frente a las sillas de retención para que los niños pues puedan ir seguros, ¿cierto? En los carros. Sin embargo, pues sabemos que las que mueren a causa de siniestros viales en automóviles no son la mayoría, ¿no? Hablamos de que la mayoría en Colombia de las personas que fallecen por siniestro vial son motociclistas y peatones, bueno, y ciclistas. Entonces, ¿cuál es la tarea, digamos, pendiente? Pues en términos de los peatones, en Bogotá, por ejemplo, se están haciendo unos programas que a mí me parecen muy bonitos, en donde muchos de los niños que están en los colegios públicos no tienen, muchos de ellos se van solitos de casa pues al colegio, ¿no? Entonces se crearon programas que precisamente fueron liderados por el director de nuestro proyecto, uno que se llama Cien Pies, que hace alusión pues a que los niños van como en una ruta, pero de peatones. Entonces tienen toda una ruta de juego en donde se están aprendiendo todas las señales de tránsito y todo, pero además tienen un acompañamiento de un adulto que les permite, y pues como un chaleco que les permite ser visibles y andar, digamos, en sus barrios, en la ciudad, llegar al colegio de una forma segura. Y también hay otro programa que se llama Al Colegio en Bici, en donde también el distrito ha invertido en tener monitores para que los niños se vayan en bicicleta, pero se vayan acompañados. Todo esto es un problema sistémico. Sabemos que la motocicleta es una opción de transporte de muchas personas. Creo que, ¿qué nos falta hacer? Pues obviamente sabemos que hay muchos niños que están montando en motocicleta con sus papás, que los llevan en un sándwich, que uno ve 3, 4 personas en una motocicleta y niños sin casco, sin absolutamente ningún elemento preventivo. Entonces, creo que la tarea pendiente es entender cómo hacer para que los niños no anden en moto, ¿no? Porque es que realmente, digamos, ahí las muertes son no, no sé, el cuerpo es tan frágil, van a cierta velocidad y pues se caen. Entonces, pues específicamente para niños se me ocurren esos dos programas y esa pues regulación por la que estamos luchando. Y pues en términos ya más sistémicos, creo que uno de los problemas que tenemos que atacar de forma inmediata es el uso de moto y los niños en las motos, porque pues en Colombia, las personas que están muriendo son 60% motociclistas y son jóvenes y son hombres entre 16 y 29 años. Entonces, pues lo que estamos es vendiendo una trampa de pobreza a esas personas que están adquiriendo ese medio de transporte. Realmente no hay garantías, no existe la infraestructura vial, no hay segregación de tráfico como para que ellos puedan estar en las vías tranquilos.
Qué importante este punto tocas, Mónica, ¿no? O sea, estos al final como seres humanos, claro, y bien lo comentó Alma en el marco de la ley general aquí en México se aprobó el derecho a la movilidad, es decir, todos tenemos el derecho a movernos y en ese marco debemos de tener el derecho a movernos de manera segura, ¿no? Entonces, en condiciones de seguridad vial, ¿no? Y en todas y todos, pues también están incluidas las niñas y niños. Alma, no sé si quieras platicarnos en el tema de los usuarios vulnerables, ¿cómo ves el panorama en México en el tema de las niñas y los niños y la seguridad vial? Sí, mira, en México y en todo el mundo se debe de trabajar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Es el derecho humano de todos, pero sobre todo en este grupo de edad, los niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen derecho a la vida, a la salud y la seguridad. Y aún así, con estos derechos humanos tan vigentes hoy en mi país, parece ser que fueran letra muerta. El tema es que si vemos la estadística nacional, nos damos cuenta que la principal causa de muerte de niños y jóvenes son precisamente los siniestros viales y que los niños, aproximadamente mitad de los niños que fallecen son niños pasajeros de vehículos automotor que no fueron debidamente sujetados por un sistema de retención infantil, la famosa sillita portainfante que se dice aquí en México. Y la otra parte de los niños, la otra mitad son niños que son atropellados cuando están en sus comunidades o quizás jugando en la calle, porque el derecho a jugar en una calle tranquila, pues todas las generaciones anteriores a ellos lo hicieron y no teníamos estos índices tan altos de siniestralidad en los pequeñitos. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Si se debe de trabajar en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, ¿qué está pasando? Si es la primera causa de muerte y nuestros países en la región iberoamericana tienen datos similares, entonces, ¿qué está pasando con el gobierno? Es letra muerta todos esos derechos, todos esos responsabilidades de ellos de proteger al futuro, a los futuros ciudadanos de nuestros países. Es una pregunta que se las dejo en el aire a los tomadores de decisiones de la región. Por otro lado, recordemos en la pirámide de movilidad, la prioridad por su vulnerabilidad son los peatones y los ciclistas. Y desafortunadamente en mi país, casi la mitad de las personas que fallecen en todo México son peatones. Entonces no estamos trabajando de forma adecuada el factor de riesgo velocidad. Todavía las personas que se suben a un automotor sienten que tienen todo el derecho de correr, de llegar rápido, sin importar el daño colateral, tristemente, que puedan dejar a su lado. Entonces, vemos una oportunidad sí, una oportunidad con esta nueva ley de ya poder trabajar en el factor de riesgo que más mata, que es la velocidad. Y que también los ciclistas, que son un grupo emergente muy interesante por el tema de la movilidad no motorizada y por el tema del cambio climático, también ellos están aumentando ahora sus traslados largos, muchos ciclistas, pero también entonces cuando tenemos más ciclistas en la calle, sube la siniestralidad. Entonces no estamos protegiendo a estos grupos más vulnerables. Y muchas personas que andan en automóviles culpan a los peatones, culpan a los ciclistas de los daños que ellos les ocasionaron. La culpa no es del peatón y del ciclista, la culpa es de un sistema que no está velando por los intereses de los grupos vulnerables y que está privilegiando a las personas que se trasladan en un vehículo automotor. Escuchando a Mónica, el tema de de las motocicletas en México. Hace muchos años yo fui a Colombia y veía la cantidad de motocicletas y yo decía, Dios mío, qué barbaridad. En México no tenemos eso. Y iba a Centroamérica, Costa Rica, también una cantidad impresionante de motos. ¿Y qué creen? Pocos años después estamos igual llenos de motocicletas. Y entonces el factor de riesgo de siniestro vial por motocicleta, por el exceso de velocidad y la falta de pericia en manejar una moto, se ha aumentado tremendamente. Se habla de 30 o más
30% o más de muertes en mi país, que se han aumentado en pocos años, de motociclistas. Aquí lo que comentaba Mónica también. ¿Cómo es posible que en una moto pequeña, para una persona de repente van papá, mamá y dos niños para llevarlos a la escuela? Entiendo que nuestras ciudades están muy complicadas en la movilidad. Entiendo que en la actualidad queremos llegar rápido, rápidos y furiosos, como decimos. Mas, sin embargo, no es la estrategia adecuada para protegerlos. Obligar a una familia que se suba a una moto porque el transporte público es ineficiente, caro, malo y no pasa cada hora, por ejemplo, como pasa aquí en México en algunas comunidades, es un atentado al derecho humano. El derecho a la movilidad que tenemos hoy en México nos habla precisamente de eso, de que nos traslademos de forma segura, no importa el medio que decidamos para hacerlo, pero llegar sanos, llegar bien a nuestros destinos. Entonces falta mucho por trabajar en esta región por los derechos humanos y por los grupos más vulnerables. Gracias, Alma, por esa perspectiva y también Mónica, ¿no? O sea, poner poner visible que estos usuarios de motocicletas que han ido a la alza en términos de muertes por siniestros viales, es importante, ¿no? Es importante que los tomadores de decisiones lo escuchen y lo sepan, pero también esta parte que mencionabas, Alma, sobre el enfoque sistémico, ¿no? O sea, no se trata de culpar unos a otros y mucho menos de culpar a las víctimas como venía sucediendo sobre todo antes, ¿no? Sino saber cómo podemos incidir o cambiar para mejorar obviamente el sistema, un sistema que proteja y privilegie la vida, los usuarios vulnerables y obviamente a las niñas y a los niños sobre todo. En este sentido, ¿no? Y sabiendo que, bueno, tenemos organizaciones que trabajan justamente en este tema de incidencia y bueno, ya lo mencionaba un poco Mónica con la ley Julián Esteban. Quisiera que nos platicaran y como última pregunta antes de abrir el micrófono a quienes pudieran tener algún comentario o pregunta. Sabemos que las efectivas narraciones de historias constituyen una parte muy importante de cualquier campaña de incidencia exitosa. ¿Cómo has visto tú, Mónica? Ya nos diste una pequeña probadita, pero creo que puedes expandirte un poquito más. ¿Cómo has visto que los relatos personales o las historias de personas pueden contribuir a ilustrar la importancia de la seguridad vial? Yo creo que voy a comentar algo que me ocurrió mientras le hablaba a algunos profesores de la universidad y que me sorprendió bastante. Cuando les voy a contar una historia de una niña que se llama Laura Carolina Guevara, que murió el 18 de julio de este año, la arrolló una camioneta de alta gama en la mitad de una calle y el señor se baja del carro de la camioneta, ella está agonizante y el tipo le hizo eso, le pasa por bruta, porque ella no se pasó por la cebra, ¿sí? Y la niña muere, la niña era una estudiante prodigiosa, trabajaba, tenía a su cargo a su mamá. Y cuando yo le cuento esta historia a muchos profesores y cosas, les digo, deberíamos hacer algo, deberíamos decir algo y todos, no, lo que pasa es que la muerte es privada, no, lo que pasa es que pues Dios sabe cómo hace sus cosas, el destino, una cantidad de historias mentales, yo no sé, de repertorios que tenemos en la cabeza para decirnos frente a, ¿no? El destino trágico, que eso era lo que, ¿no? Que las cosas pasan por alguna razón. Yo no lo podía creer porque pues yo vivo en un mundo de gente pues que está muy educada y es altamente sofisticada en una universidad de educación superior. Yo decía, no puede ser que las personas piensen esto. Cuando llegamos al Congreso de la República,
Estas personas que andan en estas camionetas de alta gama se sientan y dicen, no, es que 50 kilómetros por hora, entonces nunca vamos a llegar. Esto es en contra de la competitividad. ¿Qué hace una persona montada en una moto? Eso es una preferencia revelada. Lo que pasa es que se quieren morir. Lo que pasa es que son unos irresponsables. ¿Qué hace un peatón pasando a la mitad de la vía? Entonces, tenemos una mirada completamente autocéntrica, ¿no? Carrocéntrica en los hacedores de política pública. Cuando nosotros fuimos a pasar esta ley, este era el tipo de comentarios que yo escuchaba. Unos que eran religiosos, extraños, digamos, tradicionales, y otros en donde, por ejemplo, decían las personas, ¿no? Que, pues, que no, que era ir en contra de la competitividad. Cuando nosotros llegamos con la historia de Julián Esteban y bautizamos la ley de Julián Esteban, y estos congresistas y estos legisladores se enfrentan a la realidad de una mamá, de un niño de 12 o 13 años, iba a cumplir 13 años, un niño hermoso, prodigioso, lleno de energía, que estaba en los medios de comunicación, ¿no? Y que hizo noticia en el país. Ahí estas personas empiezan a sentir otra cosa porque todos somos papás, todos, no todos somos papás, pero todos conocemos un niño que queremos, todos somos tíos, todos somos abuelos, todos estamos familiarizados con la humanidad. El devolver la humanidad a las cifras es fundamental porque cuando llega esa mamá y le pide al hacedor de política pública que haga algo, el humano que está detrás del hacedor de política pública tiene que reaccionar de una forma distinta. No tiene cómo explicarle a esa mamá que vive en un país en donde no se le puede garantizar el derecho a practicar un deporte, a ir al colegio, a pasar una calle cuando está lloviendo fuera de las cebras sin que el costo de eso sea la muerte. Entonces, yo creo que nos falta muchísima sensibilización, pero cuando escuchamos a una persona y vemos el dolor y la tragedia que eso significa, pasa algo en el corazón de las personas y yo creo que es importante volvernos a escuchar de esa forma. Es una estrategia dura, es difícil, a veces uno se cuestiona sobre cómo poner a esa mamá a discutir, a hablar, ¿no? Cuando yo escuchaba a Alma, se me rompe el corazón. Mi mamá me decía que el día que yo tuve el accidente fue el peor día de su vida. Yo afortunadamente sobreviví. Lo que quiero decir es que es muy retador. Se le pide demasiado a una víctima o a una familia de una víctima cuando se le pide revivir esos momentos o utilizar esa historia, pero tiene un valor infinito el que los demás puedan escuchar esa tragedia para que se pueda por lo menos identificar las consecuencias que este tipo de cosas genera. Toda la razón, Mónica, y efectivamente una gran labor que hacen aquellos que se han convertido en voceros. Y bueno, aquí tenemos a Alma de primera mano. Alma, ¿quisieras compartirnos un poco más acerca de cómo has visto que estos relatos personales contribuyen a ilustrar la importancia de estos temas o a incidir en los cambios de política pública? Sí, bueno, tú sabes, los mexicanos somos fiesteros, la bebida, el tequila, la música, y qué bueno que seamos un pueblo alegre. Y creo que esta alegría también es característica de países iberoamericanos, ¿no? Latinoamérica es mágico, tiene muchas cosas lindas, pero también no sé si nuestra cosmovisión nos hace ver que la vida no importa, honramos a la muerte, no lo entiendo todavía. Mas, sin embargo, cuando hemos ido a dar pláticas sobre siniestros viales y empezamos con, oigan,
se han muerto 1000 personas en Jalisco el año pasado. La gente no les llama la atención porque ven nada más un número, ven una estadística. Y luego les decimos, empezamos a hablar de factores de riesgo. Bueno, es que manejar alcoholizado genera mucha siniestralidad vial, muchas muertes. Y los jóvenes en las escuelas nos ven y nos dicen, pero ¿cómo? Si yo cuando bebo alcohol manejo mejor, ¿no? Entonces hay que quitar esa serie de mitos. Y entonces nuestra estrategia fue empezar a hablar entonces de los testimonios y que fueran las familias de víctimas, una y una, víctimas sobrevivientes y víctimas con familiares, víctimas indirectas con familiares fallecidos. Es ahí donde empezamos a ver el cambio en la expresión de las caras de estos grupos de jóvenes cuando queríamos incidir en salvar vidas. Los testimonios arrasan, los números son fríos, pero las historias contadas desde el corazón y con el lema de que a ti también te puede pasar, eso es algo que es efectivo, porque ellos tienen que entender las personas lo que les puede pasar eh, eh, y con esos ejemplos de familias que de forma muy resiliente se paran ante un público y hablan o van a los medios de comunicación y platican su historia y proponen mejoras en las leyes para salvar vidas, eso es una excelente estrategia que yo recomiendo a todas las personas que quieren promover seguridad vial. Muchísimas gracias, Alma, por compartir tus experiencias y esa resiliencia. Ahorita podemos abrir el espacio para si hubiera alguna pregunta o comentario antes de concluir. Bueno, no veo manitas levantadas ni nada. De todos modos, este espacio y esta grabación con estos llamados a los hacedores de políticas públicas, con estas recomendaciones a los activistas, a las organizaciones, sobre maneras como honrar a las víctimas de siniestros viales, quedará en este espacio para que se pueda escuchar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Mónica y Alma, por estar presentes y darse este espacio para este día tan importante en las causas que nos unen. Muchas gracias. Gracias a ustedes.